Días, tengan todos ustedes, mis amados hermanos, sean ustedes bienvenidos en esta hora. Vamos a comenzar nuestro servicio de escuela dominical de este día. Yo tengo otra vez el privilegio de venir a impartirle esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y esperemos que también nos salga ministrado después de lo que el Señor nos tiene en este día. Amén. Como mi hermano Adán ya nos hizo el favor de orar, pues tomamos esa oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, amado hermano, hoy vengo a continuar con lo que estábamos viendo la ocasión anterior. ¿Se acuerda que estábamos viendo acerca de... Déjeme ver mi teléfono, pongo mi horario porque si no, se nos pasa. Amén. ¿Se acuerda que la vez pasada estábamos viendo acerca de la línea escatológica? ¿Se acuerda? Y estábamos viendo desde el tiempo en que el Señor Jesús fue crucificado. Desde ahí comienzan a contar los postreros días. A mí me gustaría que también entendiéramos, y un día el Señor nos va a dar la oportunidad de entender por qué Israel se dividió. ¿Por qué hay judíos? O mejor dicho, ¿por qué en el tiempo del Señor Jesús solo había judíos? Y hoy en día hay judíos, ¿verdad? Pero también hay del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel está disperso, ¿verdad? Entonces hoy lo que nos toca ver, amado hermano, si usted vio la ficha, hoy nos toca ver los postreros días, nuestra línea escatológica. Voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos la última vez, para que usted se acuerde. Es más, usted se va a ir acordando conmigo, le voy a ir preguntando, usted va a ir participando conmigo, amén. Entonces, quiero que leamos Segunda de Timoteo, capítulo número 3, verso número 1, y vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese desde cuándo estamos viviendo postreros días. Según este pasaje que se escribió cerca de hace 2000 años, el apóstol Pablo ya le decía a Timoteo que se estaban viviendo tiempos peligrosos. Y hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos, amado hermano. Fíjese que ya se acerca la venida del Señor. Es inminente. Yo no sé si usted lo cree, pero hermano, Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y lo que más me entristece, que hay iglesia que está indiferente. No sé si me está entendiendo. Hay iglesia que está indiferente, que está cauterizada, que cuando viene a los cultos viene forzado, viene sin ganas, y entonces no tienen un encuentro con el Señor. Porque no sé si usted sabía, pero la finalidad de congregarnos es de tener un encuentro con el Señor. Es de que usted tenga un encuentro, mire, no con el pastor, no con el predicador, no con el que ministra la alabanza, sino con el Rey de Reyes. Ese debe de ser su meta cuando usted venga a la congregación, de tener un encuentro con el Señor. Para que cuando usted tenga ese encuentro, salga diferente. ¿Se acuerda que una vez yo tuve la oportunidad de compartirle que la Biblia habla, que dice, muchas son las doncellas? Y desgraciadamente en la iglesia hay mucha doncella, que quiere decir que no tiene intimidad con el Señor. También dice que hay concubinas, esas que vienen y de vez en cuando tienen intimidad, y eso ya no una o dos veces, y tardan años para volver a tener una intimidad con el Señor. Y dice, hay una reina también. Quiere decir que esa reina hace lo que se le pega a su gana. Ahí está Basti, ¿se acuerda? En el libro de Esther. El rey mandó a traerla y ella no quiso, y ella estaba haciendo su banquete, estaba haciendo su fiesta. Entonces quiere decir que también hay reinas aquí. Aunque no me diga amén. Pero le doy una buena noticia. El Señor nos mostró
que aquí hay esposa. Que aquí hay esposa. Y la esposa es la que tiene intimidad con el Señor constantemente. Amén. Así es que cuando usted venga, piense, yo voy a tener una intimidad con el Señor. Yo voy a tener una intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos peligrosos, amado. Vienen tiempos peligrosos y si usted no está bajo una cobertura, está desprotegido. ¿Sí o no? Entonces vamos a seguir viendo la línea escatológica que es un pequeño resumen que dice, a partir de cuando el Señor Jesús fue a la cruz. ¿Se acuerda que le enseñé que después de la cruz bajó a hacer ese holocausto? Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que el misterio de la piedad es el misterio más grande que pueda haber. No hay otro misterio más grande en toda la Biblia que el misterio de la piedad. Y usted sabe que ese misterio es que Jesucristo bajó hasta las partes más bajas de la tierra, a hacerse ceniza, a quemar el pecado, a hacerse holocausto. Porque si no hace eso, entonces nosotros irremediablemente tendríamos que ir a ese lugar. No sé si dice amén. Entonces vemos que el Señor, cuando Él sube a la cruz, terminan los primeros tiempos. Después de que Él sube del abismo, donde Job, no sé si usted ha leído, que Job vio eso, hermano. Job vio la resurrección de Cristo, pero del lago de fuego. Mire qué revelación le dio al Señor a este hombre, que vio cómo el Señor de las cenizas se levanta. Ya ve que nosotros hasta cantamos ese coro que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará, ¿verdad? Entonces se levanta el Señor y de ahí viene a la tierra, se le aparece a varios, después de un cierto tiempo se va, pero Él dijo, no los dejo solos. Y entonces desciende el Espíritu Santo y comienza el inicio. Ahí es el inicio de los postreros días, cuando el Espíritu Santo desciende. Entonces, amado hermano, cuando usted y yo estábamos viviendo en la vanidad del mundo, sin Cristo, un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanza. Si usted ya lo bautizó el Espíritu Santo, le digo una cosa, para usted ya comenzaron los postreros días. Para usted ya comenzaron los últimos días sobre la tierra. ¿No se emociona? Yo sí. Yo sí me emociono, amado hermano, porque si usted no lo han bautizado, anhélelo, búsquelo, pídalo. Fíjese que a mí una vez cuando creí yo que me habían bautizado, resulta que un día llego a este lugar y el Señor me bautiza. Dije, pues entonces, ¿qué no me había bautizado antes? Pero hermano, mire, el bautismo no es de que yo llegue con usted y ore con usted y le diga, repita conmigo, repita. Repetir es fácil. Eso no es bautismo. Ese no es bautismo que le digan a usted que esté repitiendo. Al final de cuentas, va a terminar repitiendo. Lo mismo que cuando alguien viene y están danzando, aunque no sea cristiano, se va a poner a danzar. No sé si se acuerda cuando yo traía a mi sobrino, no era cristiano, pero yo lo veía danzando, ¿verdad? Entonces un bautismo auténtico del Espíritu Santo es cuando usted empieza a hablar en lenguas y nadie lo movió. Bueno, para ahí nosotros vemos que comienzan los postreros días a partir de eso. Entonces ya estábamos viendo que empieza lo histórico, la destrucción del templo. ¿Se acuerda que yo le comentaba que el Señor Jesús dijo que del templo no quedará piedra sobre piedra? La pregunta es, ¿ya se cumplió, sí o no? ¿No se ha cumplido? ¿Por qué? A ver, pásele el micrófono porque todos vamos a participar. Quiero escuchar su opinión.
A ver, mi hermana pastorcita. Porque todavía no, bueno, todavía está la parte del muro de los lamentos, todavía no lo han derribado. Amén. Exactamente. Porque se dice, gracias, porque se dice que ese muro llamado de los lamentos es una parte del templo que fue de Salomón. Entonces, si Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, quiere decir que ese muro lo tienen que derribar. Y todavía no lo derriban. Pero lo van a derribar, ¿sabe para qué? Para construir el tercer templo. ¿Verdad? Entonces vemos que hubo destrucción del templo. ¿Y qué sucedió después de esa destrucción? Un fenómeno que se le llama la diáspora. ¿Alguien sabe qué es la diáspora? ¿No sabe qué es la diáspora? Es cuando los judíos salieron de Jerusalén y fueron esparcidos por toda la tierra. Esa es la diáspora. Los judíos salieron de Jerusalén y fueron esparcidos por toda la tierra. Entonces en toda la tierra, hermano, hay judíos. Quizá yo esté enfrente de un descendiente de un judío. Quizá. Pero hermano, hay gente que empieza a investigar y se da cuenta que tiene una descendencia judía y se vuelve judaizante. Eso no es para nosotros. La iglesia es una nación aparte, es una nación santa. Bueno, la diáspora es cuando todo el pueblo judío fue disperso. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo en que hubo la destrucción del templo fue cuando entró el general Tito Vespasiano a destruir Jerusalén. Entonces tuvieron que salir huyendo muchos judíos y aparte de los que fueron llevados cautivos. Qué terrible es, amado hermano, qué terrible es ver a lo largo de la historia cómo Jerusalén ha caído cautiva en manos de sus enemigos, todo por estar en contra del Señor. Cuando Israel caminaba en obediencia a Jehová, mire, Jehová peleaba por ellos. Pero cuando ellos se desviaban a sus ídolos, el Señor los dejaba. Y entonces ellos iban cautivos a cada rato. Qué terrible, hermanos. Y acuérdense que eso fue escrito para nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que después viene el año 313, donde surge la iglesia imperial. O sea que ella no viene de Pedro, como dicen ellos no vienen de Pedro. La iglesia imperial surgió a partir del año 313 con el emperador romano, que se convirtió al cristianismo. Pero lo que él hizo una mezcla, un sincretismo, traer las prácticas romanas a la iglesia de Cristo. Amén. Surge la iglesia imperial. Y después vemos más adelante que surge el Islam en el año 622. No sé si vamos bien hasta aquí. Eso es a partir de Cristo para acá. Amén. Entonces vea usted cuántos años, cuánto tiempo tiene el Islam, hermano. No sé si usted ha leído las 7 cartas que el Señor le escribe a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y ya no existen esas iglesias. Esas iglesias están o estaban en lo que hoy se conoce como Turquía. Y si usted ve un mapa de Turquía, ya no están esas iglesias. ¿Se acuerda que en una de ellas el Señor le dice que si no obedece, si no cambia su actitud, quitará su candelabro del medio? Yo creo que lo quitó, ¿verdad? Entonces vemos que después de que surge el Islam, tiempo después, hay un hombre que después de ver tanta aberración de la iglesia imperial, decide un día leer la Biblia. No sé si usted sabía, pero para entonces la Biblia estaba prohibida. Y aquellos a los que se les sorprendía con una Biblia en mano, los llevaban a la hoguera. Y hoy usted, hermano, hoy usted y yo tenemos una gran cantidad de versiones de Biblia. ¿Y quién nos hace nada?
¿Cuánta gente murió para que usted y yo tuviéramos una Biblia traducida a nuestro idioma? Murió mucha gente, hermano, mucha gente, y a nosotros nadie nos persigue, ¿sí o no? Hoy en día, mire, ahorita que venía yo en la combi, dije, changle, ya tiene rato que no traigo mi Biblia en libro, ya tiene rato que no la traigo, porque la traigo en mi aparato. Pero a veces es bueno que uno traiga su libro. No sé si se lo dije yo aquí a usted, pero yo le aconsejo que cuando usted lea la Biblia, ¿cuántos quieren que Dios le hable? ¿Usted quiere que Dios le hable? Cuando usted esté leyendo la Biblia, hágalo en voz alta y el Señor le va a estar hablando. Háganlo en voz alta. Cuando usted esté leyendo, va a ver si no, el Señor le va a hablar. Entonces este hombre, Martín Lutero, un día ve en la Biblia que las prácticas de la iglesia romana eran contrarias a lo que Dios decía. Y entonces escribe sus 95 tesis y las clava en la puerta de la parroquia donde él ministraba. Y de ahí surge ese fenómeno llamado Reforma, que eso fue en el año de 1517. Muchos dicen que la iglesia evangélica viene desde ese tiempo para acá. Pero déjeme decirle algo, amado hermano, que siempre ha habido iglesia de Cristo. Siempre, siempre. El Espíritu Santo descendió a preparar la esposa al Cordero. Y Él no se va a ir si no se va con la esposa. Por eso nunca, nunca ha dejado de haber iglesia en la tierra. Es más, amado hermano, no sé si usted sabía, pero cuando Israel iba en el desierto, también iba la iglesia con Israel. ¿Sabía o no lo sabía? Cuando Israel iba en el desierto rumbo a Canaán, rumbo a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo. Y dentro del tabernáculo estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué había en el lugar santo? La mesa de los panes, la mesa del incienso y el candelero. Esa es la iglesia. La Biblia dice que el candelero es la iglesia. Por eso yo le digo que cuando Israel iba en el desierto rumbo a Canaán, también iba la iglesia. Que no diga amén. Entonces vemos que después de Martín Lutero surge la Reforma y pasa el tiempo y viene la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos han oído hablar de la Primera Guerra Mundial? De esos conflictos internacionales que surgieron a principios del siglo pasado. Siempre ha habido guerras. A lo largo de la historia siempre ha habido guerras, pero como estas, hasta ese día, nunca ha habido una guerra de tales proporciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguimos? Y después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede? Se abren los sellos. ¿Se acuerda que al apóstol Juan le enseñaron los sellos? Pregunta, ¿desde cuándo estamos viviendo el Apocalipsis? ¿Quién es el valiente que me dice desde cuándo estamos viviendo el Apocalipsis? ¿Qué es Apocalipsis? Revelación. ¿Desde cuándo estamos viviendo esos tiempos apocalípticos? Fíjese que lo que no sé si usted se ha dado cuenta que cuando hay desastres siempre dicen son eventos apocalípticos. Estamos por vivir ya viene el Apocalipsis. Pero hermano, el Apocalipsis ya lo estamos viviendo desde hace 2000 años. Cuando a Juan le revelaron que le tenía que enviar cartas a las iglesias. Desde entonces ya estamos viviendo los tiempos de Apocalipsis. ¿Sí o no? Entonces vemos que después de la Primera Guerra Mundial se abren los sellos. ¿Quién es digno de abrir los sellos? La semana pasada nos abrieron de sellos.
Y la semana pasada nos pusieron un sello. No sé si usted vino, le pusieron un sello. Si usted no vino, yo no sé. Pero yo vine y me pusieron un sello. Y yo creo que hoy le van a poner otro sello. Y le cuento que son 22. Para que usted y yo nos vayamos, tenemos que tener esos 22. Yo llevo uno, aunque no diga amén. Pero usted lo vio en internet. Bueno, si usted lo vio en internet, ya tiene su sello. Sí, les da gusto. Entonces vemos, amado hermano, que se abre el primer sello y vemos que sale un caballo blanco con un arco y sin flechas, ¿verdad? Sabemos y hemos aprendido que ese caballo va por flechas. ¿Quiénes son las flechas? Aguas, porque son los hijos. ¿Se acuerda que yo le he dicho y se lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decírselo? Cuando usted haga su hojita de petición, ponga sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Después de la Primera Guerra Mundial se firma un tratado de paz. Si esa paz fuera una paz verdadera, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. No hubiera conflictos como los hay hoy en día. Por eso el Señor Jesús decía: la paz que yo les doy no es como la da el mundo. ¿Cuántos ya recibieron la paz del Señor? Yo ya. ¿Qué es recibir la paz del Señor? Dice la Biblia que antes estábamos enemistados con Dios por nuestros delitos, nuestros pecados. Estábamos alejados de las promesas, teníamos un conflicto con Dios. Entonces un día el Señor nos rescata, nacemos de nuevo y nos da la paz con el Padre. Yo ya no estoy enemistado con el Padre. Esa es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da es que usted y yo reposemos en las obras de Cristo. Amén. Después se abre el segundo sello y surge el caballo rojo. Esto nos habla del surgimiento de la Unión Soviética, que es el comunismo. Y usted me va a decir: bueno, ¿qué tiene que ver el rojo? Nos habla de la sangre. No sé si usted sabía, pero el comunismo, como millones de gente murieron por la persecución de sus líderes comunistas. Ellos, amado hermano, ellos no aceptaban opositores. Ellos no aceptaban que alguien estuviera en contra de sus ideologías. Entonces lo que hacían, no sé si usted sabía, pero José Stalin, un líder político de la URSS, fue uno de los más genocidas que haya existido en Rusia. Ese hombre mató millones de gentes por el simple hecho de que no estaban de acuerdo con sus con sus filosofías. No sé si dice amén. Se rompe el segundo sello, surge la URSS y surge el comunismo. No sé si usted sabía, pero todos los países que tienen extracción comunista, sus banderas es roja. ¿Verdad que sí? Después el Señor rompe el tercer sello y surge el caballo negro. Y en el año de 1929 hubo un fenómeno llamado la Gran Depresión. ¿Qué significa la Gran Depresión? Que todas las bolsas de valores sufrieron un llamado crack, o sea, un desplome en la bolsa de valores. Y entonces la gente que tenía millones de pesos, millones de dólares invertidos en la bolsa, de la noche a la mañana lo perdieron todo. Si usted tenía en el banco ahorrado unos 100,000 pesos, cuando fue la depresión, lo perdieron todo. Entonces mucha gente quedó endeudada.
¿Se imagina la gente que estaba pagando sus casas? Si su casa que compraron ellos les costaba, un ejemplo, costaba 300,000 pesos, cuando cae la bolsa, esa casa tuvo una devaluación como 3 veces más de lo que costaba. Entonces mucha gente se quitó la vida, mucha gente se suicidó por causa de haberse quedado sin un centavo. Ese fenómeno se le llamó la Gran Depresión, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente se quedó sin dinero. Amén. Después el Señor rompe otro sello, el cuarto, y dice que surge un caballo. ¿Qué? Hay unas versiones que dice caballo amarillento, pero hay otra versión que dice un caballo verde. ¿De qué color es la bandera musulmana? ¿Qué colores tiene la bandera musulmana? Ahí están, mire: blanco, rojo, negro y verde. Dice que iba la muerte y el Hades lo seguía. Pero llama la atención, amado hermano, que en el año de 1937 y 1945 se originó un fenómeno llamado guerra bacteriológica. Japón, no sé si usted sabía, Japón invadió China. Invadió con bombas bacteriológicas. Alemania, cuando iba a invadir países en la Segunda Guerra Mundial, lanzaba bombas con piojos. Y esos piojos iban infectados. ¿Se puede usted imaginar qué terrible guerra bacteriológica también hoy en día se está viendo? No sé si usted sabía, pero las grandes firmas farmacéuticas inventan las enfermedades para poder vender sus remedios. ¿Sí o no? Entonces infectan a la gente para poder ellos vender el medicamento, hermano. Eso también es una guerra bacteriológica. ¿Sí o no? Seguimos. Se abre el quinto sello y dice que vio debajo del altar las almas de los que habían muerto. Vamos a buscar ese pasaje, ¿qué le parece? Apocalipsis, capítulo número ¿qué? 6. Espéreme, pongo mis lentes. Búsquelo conmigo. Apocalipsis, creo que sí, 6, ¿qué? 9. Amén. Cuando abrió el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No sé si usted sabía, pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces hay unas versiones que dicen: yo ya estoy para hacer una ofrenda de libación. ¿Qué es una ofrenda de libación? No le escuché. Nada. Era una ofrenda derramada. Era una ofrenda, era un líquido que se derramaba. Era una ofrenda derramada. Pero ¿sabe? Dice la Biblia que cuando Jacob tuvo un encuentro con el Señor, que dice que vio la escalera, ¿se acuerda? Que vio una escalera y dijo: aquí es la puerta de Dios. Entonces dice que él puso una piedra y derramó aceite. Esa es una ofrenda de libación. Pero llama la atención que esos que están en el altar son ofrenda de libación. Pero dése cuenta dónde están, Alguien busque por favor Éxodo 29:38, o lo leemos. Vamos a leerlo. Caray, ya tenemos poco tiempo. Éxodo, vamos a leerlo, 29. Sí, ya está. Amén, hermano. Éxodo 29. 38. Oiga lo que dice. Esto es lo que ofrecerás. ¿Sobre dónde?
sobre el altar. Perdone, ¿dónde estaba el altar en el tabernáculo? Estaba en el atrio. Entonces esos que se vieron a la apertura del quinto sello, esos que se vieron en el altar, no estaban en el lugar santo ni en el lugar santísimo, estaban en el atrio. Entonces ellos fueron ofrenda de libación. No sé si me está entendiendo. Ellos son hombres que ofrendaron su vida. Murieron por causa del testimonio, pero no son novia. ¿Sabe por qué? Porque están debajo del altar. Y el altar está en el atrio. Y miren, según Éxodo 29, dice, 29:39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de efa. Bueno, pero en el 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. ¿Sobre dónde? Sobre el altar. Esto nos está hablando de ofrenda de libación, porque cuando se ofrecía el cordero, se tenía que derramar también sangre en el altar. Y esa sangre era la libación que se daba en el altar. Por eso esas personas, esas almas que se ven en el altar, son la ofrenda de libación. Pregunta: ¿a usted qué le gustaría hacer? ¿Ofrenda de libación? A ella no le gusta, ¿eh? Se lo hubiera preguntado antes a ver qué me decía. Ahí me chanfleé. Pero, hermano, al abrirse el 6º sello, hay gente que está muriendo siendo ofrenda de libación. Está derramando su sangre. Está dando su vida. Pero dice, ¿por causa de qué? Mire, volvamos al capítulo anterior, 6:9, dice: los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Con todo respeto lo digo, no dice que hayan muerto por causa de Cristo. Usted lo puede leer, ¿sí o no? No dice que hayan muerto por causa de Cristo, dice que murieron por causa de la palabra. O sea, estaban predicando, o sea, estaban llevando el mensaje y el testimonio que ellos tenían. Y usted me va a decir: hermano, pero ellos reflejaban a Cristo. Amén, yo no lo dudo. Pero no es lo mismo morir por el Señor. ¿Se acuerda cuando a Pedro y a Juan los encarcelaron y los azotaron? ¿Por qué los azotaron? Dice que fue por causa del Señor, y que ellos se sintieron privilegiados porque fueron azotados por causa del Señor. Entonces usted y yo, hermano, si anhelamos ser esposa, tenemos que dar nuestra vida por causa del Señor. Si usted va a predicar la palabra, gloria a Dios. Tiene que tener palabra y tiene que tener testimonio. Pero para ser novia, dar la vida por el amado, no hay otra cosa. Entonces dice que esos, no sé si ya me entendió hasta ahí, amado hermano. ¿No tiene preguntas para seguir? Bueno, se abre el 6º sello y surge Israel como nación en 1947 y comienza la Aliyá. ¿Qué es la Aliyá? ¿Se acuerda que hablamos de la diáspora? Y en 1947 comienza la Aliyá. ¿Qué es la Aliyá? ¿Nadie sabe qué es la Aliyá? Bueno, mire, ¿qué ve ahí? Ezequiel 37, alguien lo busca, por favor. Ahorita le voy a explicar qué es la Aliyá. Es un fenómeno que usted y yo no vamos a vivir. Ese no es para nosotros. El 6º sello nos está hablando de Israel. Ya tiene Ezequiel 37. ¿Qué dice el título de ahí?
No tengo título. El título: El Valle de los Huesos Secos. Léame por favor 37:7. Profeticé pues como fue mandado. Mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Esa es la aliyá. Pregunta: ¿qué vio Ezequiel en esos huesos secos? ¿Quién era? ¿Quién eran esos huesos secos? ¿No ha leído usted ese pasaje? Era Israel. Era Israel. Mire, a ver si lo puede ver, Ezequiel 37:7 dice: y yo les hablé como él me lo había ordenado, y mientras les hablaba oí un ruido. Dice, ¿era qué? Un terremoto. Tome en cuenta eso. Era un terremoto. Y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Esa es la aliyá. Ahorita se lo voy a explicar, porque lo veo con cara de ¿what? Ahorita le voy a decir qué es la aliyá. A ver si se ve. No me eche la culpa si no se ve. Mire. Poquito se ve. Es que no encontré otro video mejor. Ese es el mejor video que encontré. Pero vea usted que Ezequiel está en el valle de los huesos secos. Y entonces Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre esos huesos. Amén. Y entonces él empieza a profetizar y los huesos se empiezan a juntar porque estaban dispersos. ¿Se acuerda que la diáspora era de que Israel estaba disperso? Entonces los huesos se empiezan a juntar. Quiere decir que Israel está regresando a su nación. Esa es la aliyá, que Israel está regresando. Y mire, ojalá y se alcance a ver algo mejor. Pero a mí me impresionó ese video, que se ve cómo los huesos se van juntando. Eso es la aliyá. Y ahí Ezequiel, está profetizándole a los huesos. De por sí el video se ve un poco oscuro, y aquí no se diga. Mire cómo, ¿sí lo alcanza a ver? Mire los huesos. ¿A usted le gustaría estar en un campo así? ¿Verdad que? Y mírelo a él. Mire todos los huesos cómo se están juntando. Esa es la aliyá. Ese es Israel. Óigalo, es Israel, no la iglesia. Sí, más o menos se alcanza a ver, ¿verdad? Mire cómo se están juntando los huesos. Es el video de Lázaro, el rico y Lázaro se llama. Y es en el episodio donde Ezequiel es arrebatado al valle de los huesos secos. Ahí, mire, ahí ya están los hombres en carne, ya están. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí se alcanza a ver. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. ¿Se fija con qué está escrito Espíritu? Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Que mire, ¿a quién se está refiriendo? Porque está escrito con mayúscula la primera letra. Dice, Espíritu, ven, ¿de dónde? ¿Se acuerda que vimos los 4 vientos la vez pasada? Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pregunta, ¿qué está pasando con esos 4 vientos? ¿Se acuerda que lo vimos? Bueno, acuérdense que la Biblia tiene ángulos de interpretación, y yo le di un ángulo. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían ¿qué?
Los 4 vientos. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Se acuerda el enfoque que le dimos la vez pasada? ¿Cuál fue? Del cambio climático. Esos 4 vientos nos hablaba del cambio climático. Pero aquí, en este pasaje que acabamos de ver de Ezequiel, dice que profetizó a los 4 vientos, y esos 4 vientos soplaron y le dieron vida a esos muertos. La aliyá consiste en que el pueblo de Israel está regresando a su nación. Todos los israelitas van a regresar a su nación, porque ahí el Señor va a tratar con ellos en la semana 70. Entonces la aliyá consiste en el regreso. Por eso cuando vemos que Ezequiel profetiza y los huesos se están juntando, ese es el regreso de Israel. Están regresando a su estado original. Pero ¿sabe qué llama la atención? Que dice que cuando ya están ellos formados, no tienen espíritu y no tienen vida. Entonces quiere decir que cuando Israel haya regresado por completo a su nación, no van a tener vida ni espíritu. ¿Por qué cree que no van a tener vida y espíritu? ¿Se acuerda que leímos en Ezequiel que decía, sopla los 4 vientos? Y si los ángeles están deteniendo los 4 vientos, entonces quiere decir que no tienen vida, porque no hay viento que sople para darles vida. ¿Cuándo se van a desatar esos vientos? Israel tiene que tener vida. A Israel se le tiene que devolver el espíritu. Y para que se le devuelva el espíritu, tienen que soltar esos 4 vientos para que le den vida. Pero si ahorita están detenidos, entonces Israel no tiene vida. ¿Cuándo le van a dar la vida? En el tiempo de la tribulación. Ahí es cuando se van a soltar esos vientos. Y entonces vamos a ver cambios climáticos dramáticos. Y entonces se van a ver, porque yo no los voy a ver. Porque la iglesia ya no va a estar para entonces. Le cuento que la iglesia para el tiempo del trato de Dios con Israel, la iglesia novia ya no va a estar. Entonces usted y yo no lo vamos a ver, pero por eso se lo estoy diciendo. Que a Israel ahorita está regresando. A Israel ahorita le están tejiendo los tendones. Apenas le están tejiendo la piel. Pero no tiene vida. Ni tampoco tiene espíritu. Porque esos 4 vientos, todavía esos ángeles los están sosteniendo. Están sosteniendo, ¿por qué? Por eso el cambio climático es tan extremo. Y también porque Israel no tiene espíritu. Cuando esos ángeles suelten esos vientos, entonces le van a dar vida a Israel. No sé si me está entendiendo, pero eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación. No sé si se le antoje quedarse. Amén. Mire, por eso yo le puse eso, que hay ángeles que están deteniendo los 4 vientos. Por eso ese valle de los huesos secos, ese valle todavía está en formación. Todavía están los huesos regresando, hermano. Por eso, si usted quiere hacerse judío, entonces va a ser un hueso que va a regresar a Israel. Pero lo van a tratar allá en el tiempo de la tribulación. No sé si se le antoja. Se abre el 7º sello, dice la Biblia. ¿Y qué pasa? ¿Qué ve usted ahí? ¿La marca de qué? ¿De la bestia o del maestro? La semana pasada la maestra nos puso una marca. No sé si usted la tiene. Pero mire, le van a poner esa marca. Esa no era. Se movió ahí el estudio. Bueno, la T de la Tao, pues. Le van a poner la Tao.
¿Sí o no? Pero hay otra cosa, hermano. ¿Se acuerda que dice la Biblia que van a ser sellados 144,000? ¿De dónde? ¿Quiénes son esos? Esos que habla Apocalipsis número 7, capítulo 7, habla de 144,000, que son 12,000 de cada tribu de Israel. Por eso, hermano, por eso los vientos todavía no los sueltan hasta que sellen a los 144,000 de Israel, de todas las tribus de Israel. Por eso, mire, mientras a ellos los están sellando allá, a usted y a mí nos están sellando acá, y el enemigo los están sellando allá afuera. O sea que esta es una selladera terrible. Esta es una selladera por todo el planeta, hermano. Están sellando a israelitas, están sellando a la iglesia y están sellando a los de la bestia. ¿Sabía usted que ya muy pronto ya no vamos a poder manejar dinero en efectivo? En México ya se está promoviendo el código QR, en donde usted va a poder pagar todo con el código. ¿Ha visto los anuncios, los comerciales de una chava que va a comprar un café y paga con su código QR? ¿Se lo ha visto? No me diga que no diga que no ve tele. Pero la chava esta se mueve como serpiente, porque pagó con el sello de la bestia. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué grupo está usted? ¿Aquí o allá? Si usted me dice que está en el grupo de los de la Tao, le cuento que son 22 sellos. Y apenas llevamos uno. Hoy nos ponen el 2. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, Hebreo, vamos, sigamos leyendo, por favor. Apocalipsis, capítulo número 8. Séptimo sello. Apocalipsis, capítulo número 8. ¿Ya lo tiene? Cuando abrió el séptimo sello, oiga esto, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí quisiera yo explicarle qué quiere decir eso de que se hizo un silencio por media hora. ¿Qué se imagina usted? Si aquí yo le dijera, hermanos, cállense todos por media hora. Es más, cállense todos por media hora. ¿Qué oye? Aparte, amén. Bueno, ahorita no están cantando los pájaros. Se oye la música. ¿Cuál es la finalidad de que en el cielo guardaron silencio? De que escucharan. Exactamente. Pero ¿escuchar qué? ¿Usted cree que Dios no nos escucha? Sí nos escucha. Pero mire lo que dice adelante. Verso número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? ¿Añadirlo a qué? ¿No está leyendo conmigo? ¡Qué bárbaro! Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces el incienso es la adoración, es la oración. Entonces, ¿para qué se guardó silencio? Para que se pudiera escuchar las oraciones. ¿De quién? De la iglesia. Estaba leyendo, hermano, que hay una tradición judía que dice que hay, ¿se acuerda que le enseñé yo los 7 cielos? Hace como unos 3 años hablamos de los 7 cielos. En uno de esos cielos hay ángeles que están cantando alabanzas, según esa tradición.
Pero esos ángeles, cuando cantan alabanzas, lo hacen de noche, porque de día guardan silencio. Según dice en ellos, guardan silencio para que se escuche la alabanza de los que están en la tierra. Entonces, cuando ahí dice que se guardó silencio por media hora, era para que se escuchara la oración de los santos. Esto ya me dice que me calle. ¿Nos callamos? Me faltan 10 minutos. Para que se escuche quién, pero me callo por media hora y no se escucha nada. Es para que ustedes estuvieran contestando. Entonces, amado hermano, cuando dice aquí que hubo silencio por media hora, era porque estaban los santos sellándolos. Nos están sellando, hermano. Los están sellando. ¿Por qué le digo esto? Porque Ezequiel, ¿cuál es? Déjeme, espéreme, ahorita le digo el pasaje. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si usted y yo tenemos este carácter de gemir, de clamar por lo que se está viendo, a usted lo están sellando. Entonces en Apocalipsis 8, está hablando de que cuando en el cielo se guardó silencio por media hora, a la iglesia la están sellando. Hermano, ahorita nos están sellando. Entonces, ¿cuál es la característica de los sellados? Que tienen que clamar, tienen que gemir. Por eso cuando se habla del incensario, está hablando de la oración. Dice, y de la mano, verso 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Oiga esto, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahí yo le puse la imagen de el ángel que está aventando el incensario. Hebreos 9, pregunta, ¿dónde estaba el altar del incienso en el tabernáculo? ¿En dónde estaba? ¿En el lugar santo? Sí. Según Dios le dijo a Moisés que cuando hiciera el tabernáculo lo hiciera conforme a lo que se le mostró. Y en el lugar santo estaba el altar del incienso. Ahora alguien que me lea Hebreos 9, 3, 4. Hebreos, ahí está. Ahí le va. Esto es bien importante que usted lo entienda, hermano. Entienda esto lo que va a leer la hermana. Permítame tantito. Si el altar del incienso estaba en el lugar santo, quiere decir que no se podía pasar al lugar santísimo. Tenía que ser uno sumo sacerdote, si no pasaba. Pero mire lo que dice Hebreos. Diga. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Oiga eso. Sí. El cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Amén. Hasta ahí. Gracias. Óigalo, En el tabernáculo de Moisés dice que estaba en el lugar santo en la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelero. Y en el lugar santísimo estaba únicamente el arca del pacto. Pero al apóstol Pablo le muestran que el incensario ya está en el lugar santísimo. Y si el incensario representa las oraciones de los justos, quiere decir que la iglesia ya tiene acceso al lugar santísimo.
Y si ya tienen acceso al lugar santísimo, usted y yo entramos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia. Entonces usted y yo tenemos que clamar confiadamente porque ya nos escuchan en el lugar santísimo. No sé si me dice amén. Por eso Hebreos 9:4 dice que después del velo estaba el arca, el altar, y estaba el arca, la presencia de Dios, y la iglesia en la presencia de Dios. No sé si me dice amén. Esto es glorioso, esto es glorioso. Por eso cuando usted y yo pongamos nuestras peticiones, tengamos la confianza de que entraremos al lugar santísimo y nos van a escuchar. No sé si dice amén. Ya me emocioné. ¿Cuánto me falta? Oiga, y todavía me falta esto, hermano. Dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué quiere decir eso? Mire, dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué sucedió, hermano? ¿En dónde sucedieron estas cosas? En la tierra. ¿Cuánto tiempo me falta? Ya acabé. Entonces ya se quedó con la idea. ¿Qué quieren decir los truenos? Los truenos, mire, nos habla de hombres con carácter fiero. ¿Se acuerda cómo Jesús llamó a Juan y a su hermano, ¿cómo se llamaba? El hermano de Juan, ¿cómo los llamó? Dice que les llamó hijos del trueno. ¿Por qué les llamó hijos del trueno? ¿No se acuerda por qué los llamó hijos del trueno? Porque cuando ellos fueron a predicar a una ciudad que no les escucharon, ¿qué dijeron? Señor, no nos escucharon. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Miren nada más. Entonces tenían un carácter muy, muy fiero. Y una de las traducciones que habla de tener un carácter como el de ellos, era un carácter hijos del tumulto, linchamientos. Usted sabe que hoy en día hay gente que quiere hacerse justicia por su propia mano. ¿Y con qué fiereza lo hacen? ¿Con qué violencia lo hacen? Entonces cuando dice la Biblia que se vieron truenos, es toda esa gente, hermano, que está actuando de una manera violenta. Gente que quiere hacerse justicia por su propia mano. Gente que no busca a Dios. Gente que no tiene en cuenta ni toma en cuenta al Señor, ni tampoco las leyes que una ciudad tiene. Entonces los truenos representan a gente. Mire, ¿cuántos de ustedes han visto videos de linchamientos? ¿Y qué siente usted? Mire, ella dice que siente, hay otros que sienten ganas de entrar y también darle, ¿sí o no? Yo he visto videos en donde han agarrado ladrones de combis, de transporte, y les dan una arrastrada, y hay gente que dice, qué bueno, se lo tienen merecido. Esos son hijos del trueno, esos son hijos de tumulto. ¿Sabe qué me pongo yo a pensar? ¿Qué pensarán sus padres cuando ven a sus hijos que los tratan así? ¿Qué pensarán sus padres? Yo, Dios me libre que mi hijo no cayó en eso. Pero hay padres que ven a sus hijos como los están golpeando, hermano. ¿Qué haría? ¿Qué sentiría? Ya acabé. Si no, dejamos pendiente. Todavía me falta, Vamos a dar el último, dice, voces. Se oyeron voces. Esto nos habla de sediciones, anarquía, gritos de oposición, desórdenes cívicos. ¿Qué es lo que gritan ahorita el feminismo? El violador eres tú. Óigalo. Pero mire, si alguien les hace burla, ellas son intolerantes con uno, pero no les gusta que uno les llame la atención a ellas. Entonces cuando habla de vocerío, es gente que está realizando
ese tipo de manifestaciones, desórdenes. ¿Se acuerda de la marcha feminista que hubo? Que dicen que las mujeres que iban hasta atrás iban haciendo pintas, y a la gente y a los varones que andaban ahí cerca les llenaban de pintura. Intolerantes, hermano. Ya fue el hermano a quitarme, ya bájenlo de ahí. Póngase de pie, hermano. Todavía me falta. Mire, todavía faltan los relámpagos, truenos y la trompeta. Pero se la voy a dejar para la siguiente. Si viene el Señor, allá que se lo muestre Él. Y si no, que el Señor nos dé la oportunidad de que se lo muestre. Vamos a hacer una oración, amado hermano, pero llévese esto en su corazón. Quiero que se lleve esto bien claro en su corazón, que la iglesia que está en oración, la iglesia que está clamando, está en el lugar santísimo. Y si está en el lugar santísimo, nos está escuchando el Padre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza, por este día, y te pedimos, Señor, que sigas instruyéndonos, que sigas hablándonos y que nos sigas sellando, Señor, con esos sellos de bendición que queremos ser alcanzados un día para irnos con el amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dele una fuerte